Hola, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Dejadme empezar dándoos la bienvenida y agradeciendo a la Fundación SERES la organización de esta jornada sobre innovación social y alianzas contra la despoblación rural. Para mí, la verdad es que es una gozada y un honor poder inaugurar esta tarde de reflexión en torno a las iniciativas que se están tomando para poder revertir el proceso de despoblación que se estaba dando en nuestro país. Dejadme saludar a todo el mundo y mandar un saludo especial a mi amigo y compañero Paco Goya, que tenemos una trayectoria juntos y hacía mucho que no nos veíamos en persona. Una pena, Paco, que nos tengamos que ver en digital, pero espero que nos demos el abrazo que nos debemos. Paco y yo volvíamos mucho porque yo le digo que yo tengo déficit de montaña y él siempre se ofrece a enseñarme la suya, que es maravillosa, pero todavía no he tenido ocasión de acompañarle, ¿no? Entonces, ese déficit de montaña lo pongo en mi debe, Paco, que sé que lo tengo que compensar. Tengo un déficit de montaña, pero no tenemos en Red Eléctrica un déficit de compromiso con el territorio. Sabéis que somos una empresa muy territorial, tenemos unas infraestructuras que se extienden a lo largo de todo el territorio español, pasamos por más de 3.000 municipios y tenemos líneas de transmisión eléctrica por más de 44.000 kilómetros y de fibra óptica de más de 51.000 kilómetros, ¿no? ¿Esto quiere decir que pasamos por el territorio de largo? Pues no, esto quiere decir que nos quedamos en el territorio. Es verdad que ahora la palabra sostenibilidad está englobando un significado mucho más amplio de lo que tradicionalmente se entendía como preservación del medio ambiente. Ahora la palabra sostenibilidad se vincula con la responsabilidad social de las empresas en cuanto al impacto que tienen en su medio, en las personas que las rodean, tanto en los propios empleados como en las localidades por las que pasa, como en los proveedores, como en los clientes y los propios equipos de las empresas, ¿no? Desde esta palabra sostenibilidad yo creo que se entiende mucho mejor la misión de Red Eléctrica, que trata de impulsar ese impacto social positivo en las comunidades por las que pasa y en las que se queda a través de la herramienta de la innovación social, que es a lo que se dedica hoy esta jornada. La innovación social es sumamente potente, es increíble el gran impacto que puede tener en las comunidades, incluso las muy pequeñas, una actividad bien planificada, dirigida específicamente a las necesidades de ese territorio y coordinada con las asociaciones que más saben, que son las locales y a través de los municipios. Dejadme empezar contándoos que Red Eléctrica trata de colaborar con los municipios que más necesitan el apoyo, ¿no? Sobre todo el apoyo estratégico, que son los más pequeños, a través de la publicación este año de 2 guías. Uno, la guía para la transición energética, que hemos puesto a disposición de toda la Federación Española de Municipios y Provincias, pero especialmente para aquellos municipios que por su propia entidad o su envergadura no pueden disponer de medios propios para analizar de qué manera la transición energética puede ser implementada en beneficio de sus vecinos y vecinas. Y por otro lado, una guía sobre la movilidad eléctrica, ¿no? Que también va a impactar de forma determinante en los municipios y no solo en las grandes ciudades, que es lo que tenemos quizá todos en la cabeza. Estamos en un momento en que se habla mucho de ciudad inteligente, se habla mucho de la famosa ciudad de 15 minutos, que al final implica que tengamos cerca de nuestro domicilio, de nuestro hogar, los servicios públicos a los que tenemos derechos como ciudadanos y eso podamos tener acceso a esos servicios públicos a través de infraestructuras y de espacios públicos dignos y adecuados, pero la verdad es que quizá nos falta en la conversación general bajar este concepto de ciudadano a las ciudades pequeñas y a los pueblos. Y eso es lo que estamos hablando aquí, ¿no? Que los derechos de ciudadanía son tan predicables de los ciudadanos urbanos como de los ciudadanos rurales, ¿no? Y ahora, de hecho, los ciudadanos rurales tienen un plus yo creo, de razón cuando han defendido siempre unas formas de vida más tradicional, más vinculada a la riqueza del territorio. La pandemia nos ha colocado claramente ante esa tesitura. Y ante esa tesitura es, creo, muy reseñable las iniciativas de muchas empresas de tratar de compensar el daño de la pandemia y tratar de revertir el proceso de despoblación del medio rural a través de iniciativas que, como decíamos al principio, impacten en la comunidad. Yo simplemente voy a citar algunas de las que Red Eléctrica está impulsando. Tenemos aquí a Toni Calvo, que es el responsable de innovación social de Red Eléctrica y al que se debe buena parte del éxito de estas medidas y que ya conocéis, pero dejadme simplemente enunciarla. Hemos colaborado con entidades locales, por ejemplo, en la zona del campo de Soria, a través de una hacendera solar en Castilfrío de la Sierra, para poder ayudar a producir a pequeñas comunidades en régimen de cooperativa, energía y autoconsumo, ¿no? El autoconsumo va a ser uno de los retos que va a tener el sistema eléctrico y con el sistema eléctrico y con este sistema de autoconsumo queremos apoyar a estas comunidades que puedan incorporar la riqueza de su territorio y las energías renovables a favorecer la vida de la comunidad. Tenemos también, por ejemplo, una iniciativa con
en la provincia de Segovia, con una comunidad de 700 familias y medio centenar de municipios, a través de Nordesnet. Que, como os decía al principio, no solo tenemos la fibra, la línea eléctrica, sino también la fibra y los satélites que permiten dar conectividad a través de Hispasat a estas comunidades a las que no llega la fibra óptica, pero que tienen los derechos digitales exactamente igual que el resto de nosotros. Este proyecto de dar cobertura a todo el territorio y a toda la población a través de Internet de alta velocidad vía satélite es uno de los proyectos que hemos presentado al Gobierno en el plan de transformación y de resiliencia, ¿no? de recuperación, transformación y resiliencia, y creo que puede impactar de forma muy positiva en el medio rural. También estamos ayudando a los emprendedores que quieren volver o quieren asentarse en el medio rural para desarrollar su proyecto profesional, empresarial o vital, a través de la iniciativa Hola Pueblo, que ya está por la segunda convocatoria y que está haciendo que pequeñas iniciativas empresariales que de otra forma quizá no encontrarían las herramientas necesarias para poder hacerse realidad, lo están siendo con un gran impacto en la vida de estos pequeños pueblos, ¿no? Esto lo estamos haciendo junto con Alma Latura. Al final se trata de que la transición ecológica y todos estos servicios y derechos digitales sean justos e inclusivos y que no dejen a nadie atrás y podamos cerrar la brecha digital, que es una de las brechas que se han abierto claramente entre el medio urbano y el medio rural. Tenemos además iniciativas como, por ejemplo, las que se basan en la línea de la Unión Europea, que es de la granja a la mesa, es decir, de favorecer y de apoyar a las iniciativas agropecuarias de ámbito más local. Nosotros tenemos en ese sentido dos iniciativas. Una con Intervegas, que se llama Huerta Próxima, y otra con FADEMUR. La de FADEMUR la desarrollamos durante la pandemia para dar ayudar a que se pudieran sobrevivir pequeñas explotaciones agropecuarias llevadas por mujeres. Y la parte Huerta Próxima está configurada como una plataforma digital para que los pequeños productores de productos agropecuarios que son de primera calidad y de agricultura procedente de explotaciones ecológicas puedan tener salida al mercado de forma más eficiente. Tanto Huerta Próxima como FADEMUR son dos iniciativas que estamos apoyando desde Red Eléctrica para apoyar también que se pueda mantener el comercio y la actividad local. En relación con la ganadería, también hay una iniciativa que a mí personalmente me sorprendió mucho conocer, que es en La Rioja, utilizando los rebaños de ovejas y de ganadería para que puedan, a través del proceso natural de su alimentación, limpiar la zona de seguridad que hay en las líneas de alta tensión. De esta forma, aparte de dar una cobertura económica mayor a los pastores, a los hombres y mujeres que se dedican al pastoreo, le damos una mayor seguridad medioambiental a las poblaciones por las que pasan. Tenemos también un proyecto de movilidad que se llama Ruralcar, para tratar de promocionar la movilidad compartida en el medio rural, que también obviamente tiene unos requerimientos y unas necesidades muy especiales y muy diferentes de las que tenemos en los núcleos urbanos. No me voy a olvidar, por supuesto, de la iniciativa de la Gira Presura, de lucha contra la despoblación a través de la mano del Hueco, que ha dado tantos frutos a lo largo de estos últimos meses y que hubiéramos clausurado de forma muy festiva en Soria si no hubiera sido por la pandemia, y que esperamos poder hacer en el mes que viene, pues con la presencia de muchos de vosotros y de las autoridades que están impulsando también esta lucha contra la despoblación, que muchos de los que estáis ahí habéis iniciado mucho antes de que se empezara a hablar de pandemia, se empezara a hablar de todos estos temas, y por tanto nosotros no hemos hecho más que acompañar iniciativas que han surgido del ámbito de la propia sociedad. Yo quiero que sepáis que contáis con mi absoluta admiración, mi apoyo, mi solidaridad, mi complicidad, y que tenéis al equipo de innovación social y de sostenibilidad de Red Eléctrica para seguir apoyando a la Fundación Seres y a todas las asociaciones que en el ámbito local lucháis todos los días por el bienestar de vuestros vecinos y vecinas. Nada más, muchas gracias, y os dejo ahora con Paco Román. Muchas gracias, Beatriz. Espléndida exposición de proyectos en marcha. Bueno, en nombre de la Fundación Seres quiero agradeceros a Red Eléctrica la participación en este proyecto y en esta jornada. Saludar a los panelistas, Tony, Juanjo, Joaquín, Ana, naturalmente, y al secretario general para el reto demográfico, Paco Goya. Bueno,
La verdad es que hoy, o sea, si combinamos las palabras que están aquí, innovación social y alianzas, y la despoblación rural, estamos hablando de un tema tremendamente importante. Sabemos que es un fenómeno mundial, o sea, ahora mismo África y Asia, donde solo el 40% de la población está en ciudades, se calcula que entre el 65 y el 70% para el año 2050 estarán en ciudades, con lo que eso supone. En Europa la situación puede ser distinta, pero a nosotros nos importa la situación en nuestro país. Y en España, 3 de cada 4 habitantes en esas zonas es que se están marchando, a pesar de que la población ha aumentado, que ya somos 47 millones de habitantes. Es decir, y es que es un país, este es un país maravilloso, pero es un país difícil. La piel de toro, con más de 500.000 kilómetros cuadrados, es un desafío en términos de población rural, ¿no? Y la orografía es complicada. Bueno, Beatriz nos ha mencionado 2 veces Soria, yo me limito a recordaros que cuando rodaron Siberia para el doctor Zivago, pues allí lo hicieron, eligieron Soria. O sea que será porque no hay mucha gente, ¿no? Total, que es un tema tremendamente importante y que nos afecta a todos, ¿no? Cuando Cicerón hablaba de las civilizaciones y hablaba del Liberitas, decía que la ayuda mutua es la clave de la civilización. La ayuda mutua es lo que necesitamos porque el proceso de solidaridad es lo que necesitamos todos. Así que a mí me congratula enormemente cuando le oigo a la presidenta de Red Eléctrica decir nos quedamos en el territorio, no pasamos por el territorio, nos quedamos en el territorio y de esta manera creamos valor en el territorio, porque este es el papel de las empresas. Las empresas dejan huella. Es ridículo pensar que se limitan a crear o destruir quizá valor económico. Siempre hay una huella y entonces ignorarlo es una irresponsabilidad. Ese es, de hecho, el fundamento de Seres. Por eso nacimos, porque somos conscientes de la huella más allá del valor económico y estamos obsesionados por conectar el valor económico con el valor social. Y decimos que nos centramos en lo que es la acción social de las empresas. Aspiramos a transformar estas para que aumenten su impacto social. Y la dimensión social es la más exigente de todos los elementos de la responsabilidad social corporativa, porque afecta a personas y por lo tanto tiene ribetes de calado y de calado ético. Entonces, esa es nuestra tarea. Hemos visto, bueno, Beatriz nos ha mencionado un montón de proyectos ahora durante la pandemia. Nosotros pusimos en Seres en marcha un proyecto que llamamos Seres Responsables, que era una invitación a las empresas para que liderasen en cooperación, es decir, en alianza con otros organismos, con otras empresas, proyectos concretos para solucionar o para atender necesidades concretas. Hay más de 360 proyectos de este tipo y creo que es una satisfacción decir que algo así como el 70% está dirigido a colectivos vulnerables de todo tipo, es decir, a los verdaderos desafíos que nos importan con las personas. ¿Qué es Seres? Seres al final es una agregación de empresas, es un montón de empresas, somos cerca de 150, está ahí el 70% del IBEX, el 35% del PIB nacional, obsesionados, como decía, en la dimensión social de las empresas. Nos agrupamos para compartir conocimiento, para anticipar lo que viene. En ese sentido, estamos tratando de anticipar las necesidades que la acción social de las empresas necesita y la colaboración es la palabra, yo diría la palabra mágica, es decir, aquí estamos hablando de alianzas, pues colaboración, iniciativa, eso es lo que las empresas pueden aportar, ese es el valor que las empresas pueden aportar. Durante esta pandemia hemos tenido también conversaciones con los principales líderes empresariales de España, ¿no? Entre otros con Beatriz Corredor, y todos ellos indefectiblemente han hablado de la necesidad de salir adelante y reconstruir alrededor del propósito, y han puesto énfasis en las herramientas que tenemos, porque hay que utilizar las herramientas que tenemos. El alarde del teletrabajo ha sido tremendo. España era un país que estaba rezagado, tenía aproximadamente el 8% de la población que teletrabajaba frente a más de un 13% en Europa. Eso en un plis-plas ha cambiado por completo y todo el mundo todo el mundo que podía teletrabajar se ha puesto a teletrabajar. Un dato que puede ser una anécdota, si un 7% de la población española que potencialmente puede teletrabajar se desplazara hacia zonas rurales, digamos que el descenso de población de los últimos 10 años se compensaría inmediatamente. No digo que esta sea la solución, pero la solución pasa por utilizar la tecnología, por llevar la cobertura allí, por tener sentido de lo que es contribución, porque las empresas aporten valor y por la colaboración entre empresas y la colaboración público-privada. Yo creo que este es el proyecto que todos necesitamos, el proyecto que todos nos ilusiona porque es un proyecto de país y, como decía, la piel de toro lo necesita, nosotros lo necesitamos. Así que felicidades a todos por una jornada como esta y por todos los avances que juntos estamos haciendo. Muchísimas gracias, Beatriz, por la presidencia y por Red Eléctrica y todos estos proyectos que nos has contado. Y sin más, Ana, te paso la palabra para que moderes la mesa, que es lo que verdaderamente nos interesa hoy. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias, Beatriz, presidenta de RC Eléctrica, y Paco Ramán, presidente de Fundación Seres. Bueno, yo creo que nos habéis dejado muy claro cuál es el reto, nos habéis dejado también y habéis mencionado posibles soluciones y las ganas que tenemos de colaborar, y a mí, bueno, pues para mí es un honor en estos momentos dar paso a la mesa donde precisamente vamos a ver ejemplos y vamos a constatar dos de las palabras que nos acompañan hoy en el título y que también se han mencionado en las palabras anteriores de nuestros presidentes, cómo se unen, ¿no? Cómo unimos la palabra colaboración e innovación social para todos afrontar esos retos que tenemos como sociedad y también como compañías. Solo un minuto, me gustaría sobre todo empezar presentando a los tres compañeros que están hoy en la mesa. En primer lugar, Antonio Calvo, Tony, director de sostenibilidad del Grupo Red Eléctrica, que es empresa que ha sido galardonada este año en Premios Seres por su proyecto Alimentos Solidarios y que ha conectado el excedente de los productores locales con las necesidades de las familias más afectadas por la crisis del COVID-19. Muchas gracias, Tony. También permíteme presentar a Juan José Manzano, que es cofundador y director ejecutivo en Alma Natura. Es una organización que tiene como propósito reactivar lo rural para combatir la despoblación creando oportunidades. Y también, por último, a Joaquín Alcalde, director del Hueco, también mencionado en las palabras de Beatriz. Es un ecosistema para el fomento del emprendimiento, la puesta en marcha y el desarrollo de las iniciativas empresariales. Como ha dicho nuestro presidente, lo importante hoy es escucharos y es realmente ver cómo ponemos la colaboración y la innovación social a disposición de buscar soluciones, ¿no? a este reto que tenemos, que es el reto de la vida. Tony, ¿te parece? Empezamos contigo. Cuéntanos realmente cómo lo estáis montando desde vuestra área, desde vuestra compañía, y cuáles son los focos y los principales retos que tenéis por delante. Buenas tardes. Gracias por la organización de la jornada a la Fundación. La idea que tenemos nosotros es esta de estar en el territorio y hacerlo de la mejor manera posible, como decía la presidenta. Estamos para quedarnos. La verdad es que nada pasa tan rápido como por el territorio como nosotros. Pasamos a 300 kilómetros por segundo por las vías, pero sin embargo tenemos vocación de quedarnos. Y de quedarnos haciendo cosas que puedan ser útiles para el territorio. Por eso lo que hemos elegido son, en general, ideas bastante sencillas, y sin embargo lo que buscamos es gente que sepa llevarlas a casa, que nos ayuden. Gente local, buenos compañeros de viaje, que nos digan cómo podemos hacerlo. Así hicimos, por ejemplo, con la Natura, con Juan, que está aquí, o la Pueblo, que es una idea relativamente sencilla. ¿Cómo ayudamos a gente que quiera irse a los pueblos a que pueda llegar? Bueno, pues poniendo en contacto a la gente de los pueblos que quieren recibir con los emprendedores que quieren ir ahí. ¿Qué tipo de ayuda necesitan? Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Una idea, además, que es exportable y que se puede hacer en otros lugares. A cambio, también estamos haciendo con el Hueco, con la gente de Joaquín, pues diversos proyectos, desde pues un acelerador de empresas en Paredes de Nava. Bueno, ¿qué iniciativas hay ahí? ¿Qué tipo de ayuda necesitan? Porque muchas veces se piensa desde fuera que es todo una cuestión de poner dinero, poner recursos. Bueno, en nuestra experiencia no tanto, por supuesto que es importante, pero sobre todo hace falta ideas, hace falta acompañar, hace falta ser capaz de poner en pie proyectos y ser capaz de sostenerlos con la gente que está allí, que sabe qué es lo que necesita. Yo cada vez que veo a la gente del Hueco, a Joaquín, me cuentan proyectos que me parecen asombrosos, por la exclusiva, ¿no? Por ejemplo, de que hablan mucho. Me parece que es una idea tan sencilla como llevarle a la gente lo que necesita de una manera humana, sobre todo, y me parece que eso es precisamente lo que nosotros queremos hacer y lo que hemos hecho también con estas pequeñas experiencias. Hacía la presidenta referencia a ellas en Castilfrío. Bueno, pues una hacendera solar en un pueblo de 60 habitantes. ¿Qué valor tiene? Bueno, pues yo creo que tiene un valor simbólico bastante notable, pero porque estamos en un pueblo pequeño haciéndoles partícipes, haciéndoles protagonistas de algo que suena tan grande como la transición energética. Y por lo tanto, lo que estamos es mostrando que eso se puede hacer, que todos somos protagonistas de eso y que todos podemos jugar un papel importante en eso. Y desde luego, no solamente en las ciudades.
en todas partes, porque después de todo lo que hacemos en Red Eléctrica es eso, es, en fin, en nuestra modestia, ayudar a que la transición energética se lleve a cabo, porque además del problema del reto demográfico, que es un problema notable, el problema del cambio climático es brutal. A todos, en las ciudades y en los pueblos, vivamos apiñados o vivamos con la densidad de Soria. Y ese es el gran reto de nuestra época. Y a ese es a que desde Red Eléctrica tratamos de ayudar en la medida de nuestras posibilidades, que no es pequeña, como operador del sistema, pero también con este tipo de cosas, porque la transición energética tiene que ser algo que sea compartido por la población. No estamos seguros de que ese mensaje esté llegando y, por lo tanto, tratamos también de hacer este tipo de proyectos que tienen este ejemplo. Así que, desde luego, para nosotros lo importante es tener ideas que no hace falta que sean muy originales, pero que se puedan sostener y compartirlas con quienes desde el territorio son capaces de ayudarnos. O sea que para nosotros es vital, no solo las ideas, sino encontrar adecuados compañeros de viaje que nos permitan hacer estos proyectos piloto que después pueden ser compartidos con toda la sociedad. Muchísimas gracias, Tony, y muchísimas gracias porque yo creo que has mencionado algo muy relevante y algo básico, ¿no? Que esto es un tema de todos. Los grandes retos los combatimos entre todos. Juanjo, qué importante también cómo os describís vosotros, ¿no? Dar oportunidades y cómo poner en valor lo rural y dar oportunidades realmente para combatir este reto. Cuéntanos cómo lo hacéis desde Alma Natura. Bueno, muchísimas gracias a Ceres y a Red Eléctrica. Desde Alma Natura lo hacemos desde una manera muy sencilla, y es que nosotros somos parte de esos jóvenes que hace 23 años decidimos quedarnos en un pequeño pueblo y seguir luchando para no tener que marcharnos. Imagínate cómo nos cala, ¿no? Nos cala profundamente y está absolutamente alineado con nuestro sentir. En Alma Natura tenemos como 4 frentes fundamentales que tienen que ver con la educación, con la salud, con el uso de la tecnología y con el empleo. En esos 4 ejes trabajamos con aliados que se han creído que verdaderamente colaborando podemos cambiar el rural. Y en el ámbito del empleo, por ejemplo, pues está Red Eléctrica, ¿no? Es absolutamente fundamental si queremos que nuestros pueblos sigan vivos, que haya empleo. La gente se movió en un momento determinado por falta de empleo, ¿no? Por lo tanto, en esas 4 líneas son en las que trabajamos en el día a día. Y esa es la lucha nuestra. Al final, nosotros cuando teníamos escasamente 19 años, en un pequeño pueblo de la Sierra de Huelva, lo que nos obligaba a marcharnos del pueblo era la falta de empleo. Con lo cual, imagínate lo importante, porque lo vivimos y lo hemos vivido en nuestras propias carnes, el no tener que abandonar por falta de empleo una localidad tan pequeña, ¿no? Muchísimas gracias, Juanjo. O sea, lo ha mencionado, lo que tiene generar oportunidades, ¿no? Oportunidades que de alguna manera hacen que permanezcamos también en las zonas rurales, porque esto es un tema de todos, diversificar y poder utilizar realmente todo el territorio español que tenemos. Joaquín, nos queda, desde el punto de vista del emprendedor, del emprendimiento, tanto tiempo que lleváis vosotros peleando, ¿no? Y ahí apostando porque el emprendimiento sea otra manera de generar empleo y de recuperar el entorno rural. Cuéntanos cómo mezcláis la parte de la innovación social y la parte de la colaboración, ¿no? Para dar ese retorno al mundo rural. Bueno, pues en primer lugar, muy brevemente, quiero agradeceros la invitación para participar esta tarde en esta charla, en este coloquio. Quiero agradecer especialmente a todo el equipo de Red Eléctrica, a su presidenta, a Tony, a Juan Ávila, a Víctor, a Fátima, a todas las personas con las que trabajamos en Red Eléctrica, la confianza que han prestado en el hueco desde hace ya un par de años, ¿no? Que venimos trabajando juntos. Y deciros que, bueno, que desde aquí, desde las tierras altas de Soria, que es de donde yo hablo, como decía Francisco, desde la estepa de Yuri, de Doctor Cibago, ¿no? Muy cerquita del Palacio de Bariquino, que es donde yo vivo. Contaros que nosotros llevamos ya muchos años también trabajando en este tema, porque lógicamente es un tema que nos ha afectado muy directamente desde hace muchos años, ¿no? El problema de la despoblación rural en Soria, como sabéis, tristemente es un problema muy agudo, es la zona más crítica de toda España en despoblación rural.
y por nuestro trabajo en cooperación internacional, que es donde venimos, ¿no? Todo lo que nosotros estamos aplicando lo hemos aprendido a lo largo de muchísimos años trabajando en muchos países del mundo. Decidimos en el año 2009-2010, decidimos poner en marcha un proyecto como El Hueco para fomentar todas las iniciativas que tuvieran que ver con emprendimiento social e innovación social aplicadas a las zonas despobladas, ¿no? Entendemos que la innovación social es fundamental para combatir este problema de la despoblación y para reactivar los pueblos en pleno siglo XXI. No podemos seguir aplicando las mismas recetas que nos han traído hasta aquí. Yo ahí soy muy crítico y tengo que decir que las políticas de desarrollo rural no han funcionado ni en nuestro país, ni en el resto de Europa, ni en los países más avanzados en estos últimos 30 años. Son políticas que efectivamente han traído riqueza y han generado riqueza en el mundo rural, pero no han conseguido fijar población. No podemos seguir haciendo lo mismo si buscamos resultados diferentes. Y ahí es donde entra la innovación social, ¿no? Se trata de imaginarnos soluciones más eficientes, más sostenibles, replicables, escalables, etcétera. Y es a lo que nosotros nos dedicamos. O sea, El Hueco no deja de ser un gran think tank, ¿no? Un gran laboratorio de ideas en el que, pues en la medida de nuestras posibilidades, ayudamos a todos esos líderes, ¿no? Sociales, a todas esas personas emprendedoras, ¿no? Que quieren desarrollar proyectos de este tipo, les ayudamos a salir adelante. Entendemos que en un momento tan complejo como el que estamos viviendo y en esta salida del COVID que todos esperamos que sea lo antes posible, la innovación social tiene que ser un elemento fundamental para reforzar el estado del bienestar. La innovación social no es una amenaza para el estado del bienestar, es todo lo contrario, puede servir para cubrir esas grietas, ¿no? donde muchas veces por diferentes motivos no puede llegar la administración. Creo que tenemos ejemplos clarísimos, ¿no? En países de nuestro entorno, en países de la Unión Europea, sobre todo en países nórdicos, que es donde nosotros también hemos aprendido un poco lo que sabemos, ¿no? Y donde tratamos de copiar y hacer benchmarking, ¿no? de las mejores prácticas de países como Finlandia, donde trabajamos, o Alemania, y entiendo que ha de ser en este siglo, en estos momentos en los que vivimos, un elemento fundamental para el desarrollo sostenible. Ana, estás en mute, perdona. Disculpad que al cambiar de sesión nos hemos quedado en mute. Nada, muchísimas gracias a Joaquín porque yo creo que es importante resaltar, ¿no? Y los que estamos hoy en la mesa coincidimos en esa variable, ¿no? Que trabajar por el progreso de todos y no dejar a nadie atrás no es ir en contra del bienestar social, ni de la economía, ni del progreso, ¿no? Y de eso se trata, y de buscar esas soluciones, esos modelos de innovación social distintos, ¿no? Para realmente poder aportar y construir entre todos esa sociedad que creemos más justa. Juanjo, bueno, nos comentabas, ¿no? Que el informe de reto demográfico y la despoblación en cifras ya nos muestra que la densidad por el 48% de la superficie de España, pues tiene municipios con baja densidad de población, ¿no? Y eso significa, ¿no? Que prácticamente la gran mayoría de nuestro territorio, bueno, pues está en un riesgo demográfico importante. Tú nos hablabas antes de los 4 pilares por los que vosotros trabajáis, pero ¿cómo crees, qué oportunidades, ¿no? puede generar también, de lo que nos habla de alguna manera Joaquín, el emprendimiento, y cómo debemos fomentarlo, ¿no? Y cómo debemos reactivarlo para potenciar y minimizar, ¿no? este abandono de las zonas rurales? Bueno, que quisiera sumar una idea más a lo que comenta Joaquín. Al final, la innovación social, si algo hace bien, es escuchar a los habitantes, o al menos debería hacer bien, o sea, escuchar al autóctono. Primero, porque empodera y hace sostenible las soluciones, porque de nada sirve traer una solución importada si no tiene un encaje local. Es absolutamente fundamental escuchar a las personas del territorio, sobre todo porque los retos al final, los retos de las personas son el centro de la acción de la innovación social, ¿vale? Y si algo nos sobra en el ámbito rural son retos, con lo cual si esos retos se pueden convertir a través de innovación social en emprendimiento social, bienvenido sea.
¿vale? Y me gusta sumarlo porque muchas veces se desarrollan proyectos de innovación social sin escuchar a la población local. Y entonces luego ocurre lo que ocurre, ¿no? Que la población nos ven como un platillo volante llegando a un pueblo. Entonces, me parece absolutamente fundamental la escucha activa de la población, de los autóctonos que siempre han estado ahí. Y respondiendo a tu pregunta, bueno, si una manera de ofrecer oportunidades en el emprendimiento en zonas rurales, bueno, yo creo que es clave absolutamente una formación continua para la administración pública. Nuestros concejales de empleo, nuestros técnicos tienen que saber de qué va eso de la economía circular. No puede ser que a un emprendedor se le acerque y no sepan cómo responder, ¿no? Que no siempre es así, pero a veces hace falta esa formación continua. Yo creo que es un buen punto. Luego también una puesta en valor del emprendedor local, ¿no? Como decía un responsable de desarrollo rural aquí en nuestra zona en Huelva, a los emprendedores, por favor, vamos a comenzar a ponerle nombre de plazas del pueblo, porque es que son tan pocos que lo mismo nos haría falta, ¿no? Los espacios de innovación rural también son clave. Yo creo que el Hueco es un ejemplo, ¿no? Donde provocar el encuentro entre, por ejemplo, entre teletrabajadores, que lo ha hablado también Paco, ¿no? Y autóctonos. El autóctono necesita referentes, porque a veces le dicen que está loco. Y yo creo que es absolutamente clave ese encuentro, ¿no? Con esta pandemia que estamos sufriendo, yo creo que también es la clave, ¿no? Al final, si en esos espacios hay teletrabajadores que vienen a nuestros pueblos con autóctonos, yo creo que va a ser un think tank bueno. También un detalle importante para mí es el arraigo y la pertenencia. Si hemos trabajado políticas de arraigo y pertenencia, nuestros emprendedores probablemente acaban emprendiendo en el pueblo. Porque no nos engañemos, hay mucha gente que es emprendedora desde pequeñita, con lo cual lo que queremos es que ese talento se quede en el pueblo, ¿no? Entonces, si hemos generado arraigo y pertenencia, que esos emprendedores no se nos vayan, ¿no? A los Silicon Valley de turno o que al menos vuelvan, ¿no? Yo creo que también es importante. Y por último, yo creo que tanto la inversión de impacto en el medio rural como permitir que los emprendedores desarrollen sus legítimas rarezas, yo creo que es también absolutamente clave. Hace falta abrir la mente a nuevos modelos de emprendimiento para el ámbito rural. Y para eso se necesita gente rara de verdad. Pues muchísimas gracias, Juanjo. Joaquín, volvemos contigo, volvemos también al abandono de las zonas rurales, a esos modelos de innovación. Queremos profundizar un poquito más en esos nuevos modelos, en esas nuevas métodos o formas de hacer, ¿no?, que pueden darnos lugar a esa reactivación. ¿Cómo lo veis vosotros desde el Hueco? Bueno, nosotros pensamos que tenemos una ventana de oportunidad en este momento que no ha existido jamás. Eso de entrada, ¿no? Es una ventana de oportunidad que ya veíamos que se empezaba a abrir y que se ha abierto de par en par con motivo del COVID. Y bueno, lo ha mencionado el presidente, lo ha mencionado Juanjo, el teletrabajo es una realidad y eso va a cambiar las zonas rurales, para bien. Luego me gustaría hacer alguna reflexión. No podemos plantear nunca el desarrollo rural o las políticas de reactivación de las zonas rurales como una lucha entre lo rural y lo urbano. Vamos a ser, en el siglo XXI, vamos a ser ciudadanos pendulares, vamos a ser los mismos, los que estemos a caballo entre el campo y la ciudad. Los teletrabajadores de Red Eléctrica trabajarán en Madrid, en Barcelona, donde estén, y podrán pasar temporadas teletrabajando en pueblos de nuestro país. Muchas personas ya lo están haciendo hoy en día. Es verdad que todavía tenemos una brecha que yo confío en que se cierre lo antes posible, que es la brecha digital, pero sí que me gustaría decir eso, ¿no?, que vamos a ser los mismos. Yo creo que ahora mismo nos enfrentamos a 4 retos muy importantes que me gustaría citar brevemente. En primer lugar, creo que es más necesario que nunca un gran pacto político. O sea, esto no lo vamos a resolver si no hay un pacto político de las grandes fuerzas políticas de nuestro país. Un pacto político, estoy pensando en el estilo del tipo como puede ser el Pacto de Toledo, en el que se pongan las bases y se acuerden las políticas a largo plazo para reactivar las zonas rurales. En segundo lugar, nos hace falta, estoy hablando además, estos cuatro temas que voy a citar son temas que no cuestan dinero, siempre me gusta decirlo, ¿no? No hace falta presupuesto, simplemente hace voluntad. En segundo lugar, nos hace falta un mecanismo rural de garantía, o como se denomina en el Reino Unido, un rural proofing. Es decir, tenemos que hacer una revisión muy en profundidad de toda la normativa que afecta a lo rural,
qué sesgos existen en esa normativa que impiden reactivar a lo rural, qué normativa se ha quedado desfasada y no sirve para poner las bases de esa nueva ruralidad del siglo XXI, y eso es algo necesario y que debemos hacer lo antes posible, ¿no? Hacer esa revisión y proponer una serie de modificaciones a todos esos sesgos que se pueden identificar en la normativa. En tercer lugar, creo que hay que impulsar decididamente el municipalismo. Deben ser los ayuntamientos, sobre todo los ayuntamientos pequeños, los que lleven las riendas del futuro de los pueblos. Hay que reforzar a los ayuntamientos, hay que apoyar a los alcaldes. Tenemos que darles a los alcaldes todo el protagonismo que se merecen, y que creo que en estos últimos años en los que ha irrumpido el problema de la despoblación rural en la agenda política al primer nivel, nos estamos olvidando de los alcaldes, y creo que son fundamentales para esto y para conseguir ese desarrollo y esa reactivación de los pueblos. Y finalmente creo que tenemos un reto importantísimo, que es generar un nuevo relato que nos ayude a construir esa nueva ruralidad. Somos conscientes de que existe ese movimiento, esa tendencia de vuelta hacia lo rural, que existe un interés por volver a lo rural, pero también tenemos que pensar que la vida rural no va a ser la misma que fue hace 50, 60 años. Los ciudadanos rurales van a vivir de otras cosas. Efectivamente, la agricultura y la ganadería van a seguir teniendo un peso importantísimo en las zonas rurales, pero, y ahí es donde entran las empresas, debe haber un desarrollo económico diverso en las zonas rurales e impulsar sectores como el tecnológico, el cultural, el artístico, etcétera, que contribuyan a generar ese mix económico para sostener a la población. Si lo fiamos todo a la agricultura y a la ganadería, vamos a ver cómo en los próximos años se van a seguir destruyendo puestos de trabajo. Cuanto más se tecnifique la agricultura y la ganadería, menos puestos de trabajo van a ser necesarios en lo rural, y por eso tenemos que desarrollar otros sectores, ¿no? Y básicamente yo creo que son esos 4 retos los más importantes a los que nos enfrentamos en este momento. Pues muchas gracias, Joaquín. Toni, Joaquín nos ha hablado de algo clave también, ¿no? Hay problemas de despoblación, pero también hay problemas derivados de la dispersión territorial, de la baja intensidad de población, que dificultan en muchos casos esa prestación de servicios básicos, ¿no? Pero él nos ha hablado de la oportunidad, ¿no?, que han surgido también en esta crisis sanitaria, en esta pandemia, para reforzar lo que es el mundo rural. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves? ¿Hay una oportunidad? ¿Ves ese foco también de oportunidad de reactivación? ¿Y qué recomendación das a las empresas para que ellas trabajen también en el entorno rural? Sí, yo creo con Juanjo y con Joaquín que hay una oportunidad que se ha abierto. La COVID nos ha mostrado que vivir hacinados no está bien y que el confinamiento no se vive igual en un bloque de pisos en un barrio muy poblado que en una casa en el campo, porque es radicalmente distinto. Así que yo creo que si ponemos las condiciones para que la vida rural no tenga unas brechas insalvables, pues podemos aprovechar esa tendencia. Para eso hacen falta, pues probablemente los 2 vectores más importantes para cualquier desarrollo en la sociedad contemporánea, que es la electricidad y las telecomunicaciones. Casualmente, Red Eléctrica está en los 2. Red Eléctrica ofrece redes neutrales tanto de electricidad como de telecomunicaciones, y por lo tanto estamos también en nuestra posibilidad, en la medida de nuestras posibilidades, haciendo ese esfuerzo y ayudando. Yo creo que hay mucha gente, Juanjo lo ha podido ver, lo hemos podido ver en Hola Pueblo, hablaba la presidenta que estamos ya preparando la segunda temporada. Bueno, en la primera hubo un repunte de emprendedores que se inscribían a raíz de la COVID, a raíz de la pandemia. Hubo gente que mostró más interés por salir donde estaba más o menos hacinado, ir al pueblo. Y una de las cosas que piden siempre es tener comunicaciones. Hoy no podemos estar sin tener una banda ancha adecuada, que se puede dar por fibra, se puede dar por satélite, en lugares remotos se puede dar de muchas maneras. Bueno, yo creo que las empresas lo que tenemos que hacer, sobre todo en el caso de Red Eléctrica, es procurar que esa infraestructura sea la adecuada para que esas cosas funcionen. Y luego
pues estar allí, acompañar, desde luego no llegar como elefante en una cacharrería. Decía Juanjo una cosa que a mí me parece importante y es escuchar a los que están allí. Precisamente por eso desde Red Eléctrica buscamos esas alianzas con Alma Natura, con El Hueco, o hablabais antes del premio que agradecemos de nuevo que nos disteis, con FADEMUR, con las mujeres rurales, que son las que están allí. Bueno, simplemente escuchamos qué es lo que querían en ese momento y aportamos nuestro granito de arena para ayudarlas. Es muy importante, no puedes llegar desde la ciudad a enseñar lo que tienen que hacer porque te vas a equivocar sin ninguna duda. Yo creo que todo el mundo sabe muy bien por dónde le da el aire y entonces lo que tenemos que hacer las empresas es acompañar. Es cada uno en la medida de sus posibilidades escuchar, acompañar y hacer proyectos con ese ámbito de hacer cosas nuevas, hacer cosas imaginativas, a veces cosas sencillas, a veces más complicadas, pero buscando buenos aliados, dejándote iluminar por quienes están allí y haciendo cosas que tengan que ver con tu línea habitual de trabajo. No tendría sentido hacer cosas en otro sentido. Desde Red Eléctrica hemos pensado la importancia que tiene el mundo rural y la importancia que nuestras infraestructuras tienen por todas partes. Y por lo tanto, por eso, para nosotros estamos para quedarnos y estamos siempre a la búsqueda de aliados, de gente que nos ayude a saber cómo llegar, cómo tener ideas que fructifiquen en el mundo rural y que ayuden a fijar esa población, porque eso, en definitiva, será algo bueno para todos, para los que vivimos en la ciudad y para la gente del pueblo y para el país en su conjunto. Como decía Joaquín, desde luego ha de ser una política de Estado. Pues qué importante, Toni, ¿no? O sea, que se hagan productos que perduren en el tiempo, ¿no? Y que además se apoyen en la colaboración. Me parece importantísimo, ¿no? Sobre todo a la hora de afrontar ese compromiso de las empresas con los grandes retos sociales que tenemos. Vamos a dar paso, si os parece, porque hay preguntas, pero os pediría mucha concreción e ir directos. Os voy a lanzar una pregunta a cada uno, ¿vale? Y si te parece, bueno, podemos empezar una pregunta que llega de José, que dice... Te la lanzo, por ejemplo, Joaquín, a ti. Pregunta sobre los modelos de atracción de inversores que se han identificado como modelos de éxito y si lo podemos trasladar a nuestros territorios. Bueno, yo sobre la inversión de impacto en España soy todavía pesimista. Y soy pesimista porque no disponemos de una legislación, no tenemos una ley sobre innovación social y emprendimiento social que regule la ley. Creo que somos el único país de Europa, de la Europa de la primera velocidad, por decirlo de alguna forma, que no la tenemos, y eso limita mucho la llegada de capital inversor a las empresas sociales, ¿no? Es difícil y yo creo que también es uno de los retos que deberíamos marcarnos para tratar de resolverlo lo antes posible, porque mientras tanto el sector del emprendimiento social, especialmente en las zonas rurales, va a ser un sector muy atomizado, muy pequeñito, no vamos a tener empresas campeonas, que es lo que nos gustaría a todos, y va a ser difícil atraer inversión privada, incluso inversión pública a este tipo de empresas mientras exista todavía ese vacío legal, ¿no? Esa es un poco mi opinión, ¿no? Nosotros conocemos muchos modelos en otros países como Reino Unido, donde todo esto está muchísimo más desarrollado, llevan 40 años trabajando en esta línea, o países nórdicos como Alemania incluso, y la verdad es que aquí nos queda todavía un camino bastante importante que recorrer, ¿no? Yo creo que de las entidades clásicas, las cajas rurales pueden ser unas entidades importantes, ¿no? Que están muy apegadas al territorio para que puedan fluir ese capital, ¿no? Esa inversión a esas pequeñas empresas sociales, es decir, a esas empresas que no buscan tanto el rendimiento económico como el impacto social. Y creo que a nivel de Estado, a nivel nacional, sí que debería haber herramientas, no sé, a través de ICO, de ENISA, de diferentes, o la creación incluso de un fondo, como se hizo en Portugal, ¿no? Para que pueda fluir esa inversión a estas iniciativas rurales que estamos viendo florecer, ¿no? Lo estamos viendo en estos últimos años y es una lástima que muchas de esas empresas no puedan crecer, e incluso empresas que llegan a desaparecer por no conseguir ese capital, ¿no? para poder avanzar. Muchas gracias, Joaquín, por ese punto de vista. Juanjo,
has hablado antes de la importancia, ¿no?, de escuchar. Por aquí nos preguntan qué dicen del mundo rural, qué escucháis, qué necesitan, qué es lo que más demandan del mundo empresarial. Bueno, yo aquí tengo un poco una paradoja, y es que mucha gente del ámbito rural, autóctona, que vive en el pueblo cada día y que casi solo sale al médico, no cree tener ningún problema. Están la mar de a gusto donde están. Y esto es como algo, me resulta extraño, ¿no? Porque en mi día a día luchamos y trabajamos para dar respuesta a muchos de sus problemas. Y yo siempre digo que, mamá, hoy me voy a tu casa a comer porque quiero que me ilustres con todos los problemas que están teniendo la gente en el día a día, ¿no? Y mi madre me ilustra. O sea, os puedo poner ejemplos de cajas de ahorros y os puedo poner muchos ejemplos. Entonces, ¿qué dice la gente? Bueno, durante muchos años las personas que habitan en el pueblo querían que sus hijos se marcharan cuanto antes, sus hijos y sus hijas, ¿no? Que esto no era vida, que no podíamos continuar de esta forma, que vamos a hacer todo lo posible porque te formes, porque tengas la carrera y el máster. Pero ahora estamos en ese momento en el que la televisión solo manda noticias no tan positivas de la ciudad. Cuando llegan los confinamientos, llega de primera a la ciudad, ¿no? Y entonces los padres como que se están haciendo ese replanteamiento de alguna forma también, ¿no? Y lo que antiguamente era un fracaso para una familia, el que su hija se viniese al pueblo y montase un bufete de abogados, ahora es una grandísima oportunidad para toda la familia, ¿no? Así es que las cosas es que han cambiado mucho. En escasos meses todo se ha puesto patas arriba. Los valores que antes teníamos que entendíamos de una cierta manera, ahora no tienen nada que ver, ¿no?, con pasado todo esto que hemos transcurrido. Yo creo que el virus va a estar aquí tanto tiempo como necesitemos para comprender que lo natural y lo rural es parte de la solución y no es el problema como muchos pensaron, ¿no?, que tenían que irse corriendo a la ciudad. Así es que, bueno, ojalá mucha gente joven y no tan joven decida montar proyectos en el ámbito rural, porque es una oportunidad real de libertad para todas esas familias que se monten en los pueblos. Así que por ahí piensan. Pues muchas gracias, Juanjo. Nos has acercado un poquito más también a qué piensa el mundo rural. Toni, cerramos esta ronda de preguntas para dar paso ya al cierre, pero sí que me gustaría trasladarte otra que tiene sentido con lo que ha salido también en la mesa, ¿no? Nos decía antes Joaquín que no necesariamente pensemos en el modelo rural del futuro solo basado en el modelo de agricultura y ganadería, pero sí que es verdad que hemos visto como durante esta pandemia, desde luego, pues ellos nos han dado soporte y quizá lo que haya que pensar también es cómo a potenciar, ¿no?, ese nuevo modelo productivo. Y ahí entra la tecnología, la digitalización. Vosotros como empresa, ¿habéis puesto ya alguna alianza que apoye la digitalización del mundo rural o estáis colaborando también en este sentido con alguna entidad? Bueno, hemos colaborado como en la iniciativa a la que ya hemos hecho referencia algunas veces con FADEMUR, porque precisamente la idea es que la gente que se quede, la gente que esté trabajando en el mundo agropecuario, sí pueda tener los recursos y la posibilidad de salir adelante. Eso que decía Joaquín es así, hace ya tiempo, cada vez menos agricultores, menos ganaderos son capaces de alimentar a más cantidad de gente por el proceso tecnológico. Ahora se está viendo una vuelta de todas formas con distintos productos que ofrecen otra cosa. Ya no se trata solo de la alimentación, sino de un tipo de alimentación, se buscan otras cosas y ahí hay un nicho que yo creo que se está aprovechando muy bien y que sin duda es uno de los nichos a los que en los que el mundo rural encontrará una manera de hacer las cosas. Nosotros en concreto, bueno, pues a través de Ispasat, por ejemplo, pues hemos colaborado con un proyecto para localizar ganado que esté en cría en extensivo. Y además esto pues luego tiene mucha venta porque hablas de vacas con chips, por ejemplo, y bueno, pues tiene interés, de manera que se puedan utilizar nuevas medidas tecnológicas para ayudar al
pastoreo. Yo creo que esa combinación entre lo rural y lo más clásico y lo moderno, yo creo que es un caballo ganador. Hacía Beatriz Corredor referencia, por ejemplo, a lo que estamos haciendo, a los experimentos que estamos haciendo para tener rebaños que pasten debajo de las líneas. Bueno, si conseguimos que eso se haga, tenemos muchos beneficios. Por una parte, siempre será el ganado local, el ganado autóctono, porque son quienes mejor se van a comer las hierbas, las plantas que haya en esa zona en concreto. Por otra parte, a nosotros nos viene bien porque evitamos tener que talar o tener que poner herbicidas en las calles de separación, debajo de las líneas eléctricas, donde es necesario hacerlo, que además pueden servir y tienen un efecto de cortafuegos. Pero es que al ir las ovejas comiendo por ahí, un rebaño de 700 come del orden de 3.000 kilos al día y no solo come, descome también. Y por lo tanto genera nueva biodiversidad porque está removiendo el terreno y abonándolo. Por ejemplo, tiene muchas, y por eso tiene muchas ventajas y es una experiencia en la que, bueno, pues queremos seguir avanzando y hacer más cosas. O sea que sí, yo creo que hay muchas posibilidades que cada uno, como digo, desde su punto de vista puede ayudar, sea con Hispasat, con vacas a las que controla vía satélite, el pastor puede saber dónde están y si se le van un poco lejos o no, o con rebaños pastando debajo de las líneas que a lo mejor necesitan en su momento pastores electrónicos para no salirse de ahí y desarrollos que todavía estamos pendientes de hacer, pero que sin duda van a ayudar a que eso sea una realidad y una realidad buena para todos. Pues muchas gracias. Seguiríamos hablando un rato porque tenemos un montón de comentarios, pero tenemos que cerrar aquí. Pero sí me ha apuntado, algunos de vuestros comentarios, sobre todo la parte de ventana de oportunidad. Yo espero que todo en estos momentos la hayamos visionado y de verdad queramos trabajar juntos por este reto, que no debemos enfrentar esto como una lucha entre lo rural y lo urbano, que hay que escuchar y de ahí sacar sobre todo una innovación porque los modelos tradicionales no han funcionado y este reto, como decía también Tony al principio, es un reto de todos, no es un reto solo del mundo rural, no es un reto solo de la sociedad civil o de la administración, es también un reto de las empresas. Y termino esta mesa pues con un comentario que ha salido en el chat, ¿no? Que dice algo así como todos tenemos un pueblo y estamos deseando reencontrarnos con él y entonces pues ya doy paso, por favor, para que cierre la jornada con estas ganas que tenemos a Paco Boya, secretario general para el reto demográfico, dentro de la vicepresidencia cuarta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Paco, por favor, cuando puedas. Muchísimas gracias, Ana. Un saludo muy cordial para todos los buenos amigos que estaban en la mesa, para el presidente, Beatriz y todos los que nos están siguiendo esta tarde en estas reflexiones que, por cierto, han sido interesantísimas, todas ellas, alrededor de lo que significa la innovación social y las alianzas para este gran reto que tenemos como país, que es el reto demográfico, ¿no? Por tanto, yo os agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí, de compartir con vosotros, como decía, estas reflexiones y sumarme a algunas de los comentarios que habéis planteado. Realmente es cierto que tenemos un país que tiene un drama desde el punto de vista territorial. La situación de nuestra demografía es mala, es decir, tenemos prácticamente un 71% del territorio donde viven únicamente 6 millones de habitantes y, por tanto, esto se concentra en ese escaso 30%, que es el que acoge a la gran mayoría de habitantes y básicamente en unas pocas grandes ciudades, ¿no? Y las tendencias en estos últimos años, por no hablar ya de las últimas décadas, ha sido a que el problema se ha ido agravando y que esa brecha entre lo rural y lo urbano no ha parado de crecer. Por tanto, es cierto que en este momento se ha abierto, lo decía creo Joaquín, una nueva oportunidad para el mundo rural, entre otras cosas porque es verdad que vivimos unas circunstancias muy especiales con la pandemia, pero también porque la sociedad necesita
urgentemente una nueva mirada sobre el territorio, ¿no? Y necesita recuperar, si me permitís la expresión, también algunos valores que quizás habíamos perdido y que problemas como el COVID que acabo de mencionar, pero también se han mencionado anteriormente, el problema del cambio climático nos obliga a plantearnos el futuro de otra manera, como hemos gestionado nuestro territorio y nuestra manera de generar la riqueza en estos últimos años, o como de alguna manera también nos ha impuesto un modelo globalizado en el que el único paradigma de los territorios era competir entre sí para hacer producciones baratas y por tanto eso hemos visto que en cierta manera nos conduce a un fracaso que no tiene realmente ningún sentido, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos que basarnos en dos elementos clave para abordar el reto demográfico, que ciertamente es un reto muy complicado y que es un reto a medio y largo plazo, en todo caso, es decir, que no hay varitas mágicas para este problema y que ciertamente estas dos miradas importantes serían una, la transversalidad de los temas que se han comentado hoy en la mesa y que de alguna manera abarcan cuestiones fundamentales, pero muy diferentes entre sí, porque hemos hablado de emprendimiento, tenemos que hablar del acceso a la energía, de la conectividad, del acceso a los servicios, es decir, de todo un abanico de cuestiones que afectan en la vida cotidiana de los ciudadanos y que debemos resolver para poder gestionar la cuestión demográfica. Y luego también, Joaquín ha hablado de ello, ¿no? Una nueva forma de abordar la multigobernanza que requiere el territorio en un país, como sabéis, muy descentralizado y donde hay administraciones locales, provinciales, autonómicas y del Estado que interactúan, cada una con sus competencias, en este marco, ¿no? Pero es cierto que hemos incorporado también algunos elementos claves, ¿no? Que yo creo que son vitales y que este evento de hoy nos lo recuerda de una forma clara, que son estas alianzas público-privadas que a menudo en el mundo rural no las conocíamos y que, por tanto, yo creo que aquí realmente ha surgido, junto con la tecnología y con este concepto que también definía Joaquín de la innovación social, son nuevos elementos que entran en un escenario complejo, pero que con estos ingredientes nos permite plantear nuevos estadios políticos en los que elaborar una estrategia que es, en definitiva, lo que estamos haciendo desde el reto demográfico y lo que han venido haciendo las personas que me han precedido, ¿no? Ya en los inicios con Isaura Leal y luego con Elena Cebrián, ¿no? Por tanto, yo creo que en este sentido, y por lanzar también un mensaje optimista, creo que es la primera vez en nuestro país que un gobierno asume el reto demográfico, que plantea una estrategia de largo alcance, que al mismo tiempo, de alguna forma, crea un ámbito ejecutivo en el propio gobierno para desarrollar estas políticas, y que, por tanto, vamos a situarnos en niveles que en otros países europeos, pues hace muchos años ya que están funcionando de una forma normal para intervenir en un tema tan importante como es la cohesión territorial. Es decir, que en este sentido nosotros hemos tenido durante todos estos años un déficit importante, tanto en el ámbito de la legislación como en el ámbito de los poderes ejecutivos, ¿no? Pero, como digo, creo que ha empezado una nueva etapa. Esta nueva etapa va a ser una etapa, creo, muy fructífera. Ciertamente no es únicamente un reto de las administraciones públicas, es sobre todo un reto del propio mundo rural. Necesitamos, alguien lo ha comentado, ciudadanos y pueblos empoderados que sean capaces de diseñar su propio futuro. Y en este sentido, pues efectivamente hay políticas muy diversas. Algunas de ellas, los participantes en la mesa las conocen muy bien porque son protagonistas de experiencias muy fructíferas en el territorio. Habéis explicado, y Beatriz lo ha hecho también, algunos ejemplos muy claros.
Desde Reto Demográfico, precisamente, estamos impulsando algunos proyectos piloto para intentar y ver de qué manera somos capaces de retener ese talento en el territorio, de concertar esas alianzas público-privadas y de que, por tanto, estos proyectos sean capaces de generar una ingeniería territorial que vuelva, de alguna manera, a generar actividad y al mismo tiempo a resolver también los problemas de acceso a los servicios o en esa economía del cuidado de las personas que ahora sabemos que en muchos lugares es un auténtico problema, ¿no? O como podría serlo también la movilidad. Por tanto, es esta voluntad de generar territorios pro beta, territorios donde podamos ejercer estas pruebas y al mismo tiempo conectar todo este mundo, que es un mundo muy rico también, ¿no? A la vez, a mí por eso no me gusta mucho el término de la España vaciada, porque yo creo que la España rural está llena de personas que están haciendo cosas interesantísimas, solo hay que acercarse un poco para verlo. Hoy acabamos de lanzar desde el Ministerio también una manifestación de interés que hace unos pocos minutos que se ha colgado en la web del Ministerio para conocer precisamente todos esos proyectos de las empresas, del mundo asociativo que nos puedan ayudar a orientar un mecanismo que va a ser importantísimo, que es el mecanismo de recuperación, que va a poder orientar también una importante cantidad de dinero también para el mundo rural. El otro día la vicepresidenta lo situaba en torno a 2.500 millones de euros, por tanto hay una cantidad importante de dinero. Es cierto que el dinero no lo es todo, que necesitamos, como se ha dicho, ordenar las políticas, los marcos legislativos, ver claramente qué necesitamos y qué nos sobra en ese marco normativo. Pero en todo caso, nosotros estamos trabajando también, y quiero mencionarlo porque me parece muy importante, en un estatuto para los pequeños municipios, que es una demanda de hace muchísimo tiempo y que nos parece que es una de las claves también del mundo rural, ¿no? Porque finalmente se hablaba de la importancia de los alcaldes y efectivamente los alcaldes son los primeros activos para luchar contra la despoblación. Y necesitamos empoderar de nuevo a estos alcaldes, necesitamos eliminar grasa administrativa de la gestión municipal. Necesitamos dotar de herramientas a esos ayuntamientos para que puedan flexibilizar de una forma imaginativa la prestación de los servicios públicos y, en definitiva, cambiar un poco el contexto en el que la primera administración pública que presta el servicio a los ciudadanos de alguna manera ejerce su responsabilidad, que en este momento es con un marco de una complejidad enorme, porque ayuntamientos muy pequeños de 500, 600 habitantes o de 1.000 habitantes están en el mismo marco normativo que los grandes municipios con una complejidad administrativa que no tiene ningún sentido, ¿no? Por tanto, desde esta mirada y desde esta orientación, yo creo que tenemos muy claro cuál ha de ser el recorrido de esta legislatura desde el punto de vista del reto demográfico, que ciertamente no podemos hacerlo solos. También somos muy conscientes de ello, que necesitamos todo el tejido asociativo, necesitamos sobre todo el mundo local y necesitamos generar ese gran consenso de país en el que estamos trabajando con las comunidades autónomas para compartir una agenda común que sea capaz también de poner en valor lo que están haciendo las comunidades autónomas, lo que está haciendo la Administración General del Estado y, al mismo tiempo, de una forma transversal también y por medio de una comisión delegada, orientar también las políticas de los distintos ministerios que tiene este Gobierno para que todas estén alineadas con este reto de país, que es el reto demográfico, ¿no? Por tanto, yo quedo a la disposición de todos vosotros y, por supuesto, de los que nos están escuchando en este momento, que seguro que pertenecen a alguna asociación o que tienen esa vocación de pensar y reflexionar sobre su pueblo, sobre su municipio, para decirles que las puertas de esta Secretaría están abiertas, que tendremos oportunidad de conectarnos y de estar conectados para ir encontrando los mejores caminos y las mejores soluciones para el inmenso reto que tenemos, que es este reto de país de recuperar nuestra demografía y nuestros pueblos, que al final son lo que nos motiva. Gracias.
Pues muchísimas gracias, Paco. Coincidimos totalmente en esas ganas de seguir. Quería terminar pues eso, agradeciéndote a ti, Paco Bayo, a Beatriz Corredor, a nuestro presidente Paco Román y, por supuesto, también a Toni, a Juanjo y a Joaquín. Yo creo que este debate ha sido riquísimo, pero que esto no acaba aquí, que estoy segura que todas las entidades que tenemos sobre la mesa y, desde luego, Fundación Seres va a seguir trabajando para aportar soluciones, como bien decimos, desde la innovación social y la colaboración al reto demográfico, y que esperamos veros próximamente y que seamos muchos más todos pues, en esta carrera. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.